se actualiza por los incendios tremendos en Corrientes, la ley de humedales. ¿Por qué hay un sector, los hoy perjudicados, que no quieren la ley de humedales? ¿Por qué no la quieren? Bueno, ya está Pedro Peretti, está Alejandro Vilca, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda, y está Leo Grosso, que es diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, para hablar de este tema. ¿Quiénes no quieren la ley de humedales? Tenemos un mapa que te lo vamos a mostrar enseguida de Corrientes, de los esteros de Liberá, cómo los esteros han reducido el agua por la sequía histórica del Paraná, pero además, ¿por qué? Por las grandes plantaciones forestales que absorben el agua de los esteros. Antes vamos a lo prometido, estamos con Pedro Peretti, Alejandro Vilca, diputado nacional, y Leo Grosso, diputado nacional también. Buenas noches, gracias. ¿Cómo andas? Personalmente, ahora hemos sí. estado... ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Hemos estado a través del Zoom. Sí. Bueno, un gusto conocerte personalmente. Es una deuda conocerte. La estrella política de Jujuy, ¿no? En las últimas elecciones, ¿no? Gracias. Excelente elección hicieron, así que bienvenido. Pedro, ¿qué tal? buenas ¿Cómo noches. le va? Voraz en la sociedad rural, ¿eh? Tremenda, no paran ¿no? con la voracidad, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, ahí decía Macri sobre el tema de la retención a la economía regional. Este gobierno le sacó las retenciones a casi todas las economías regionales. Es un costo fiscal de casi 920 millones de dólares según lo evaluó la cadena agropecuaria argentina. Incluso algunas cadenas que no merecería sacárselo, como la cadena del maní, que es altamente redituable el cultivo ese. Pero te voy a decir otra cosa. Acá hay una confusión con el tema de sacar las retenciones. Mucha gente se piensa que sacar las retenciones, como sacarle el IVA a los alimentos, eso va a abaratar el precio de los alimentos o va a ir al bolsillo de los productores. Falso, falso. El grado de concentración monopólica que tiene la economía argentina hace que eso quede en los balances de las grandes transnacionales y de las grandes empresas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sí, y hay que recordarlo porque no lo recuerdan, ¿no? Que este gobierno le sacó grandes retenciones. Ahora, ¿cómo, esto para la parte política, cómo cuando se tocan intereses, estábamos hablando recién, los sistemas, los privilegios de la justicia, dicen, no tenemos privilegio, cobran casi 500.000 pesos de jubilación, no tenemos privilegio, o al cuerpo diplomático, o se actualiza el tema de la ley de humedales, porque justamente los que hoy sufren las consecuencias son los que se oponen, ¿no? ¿Leonardo? Sí, totalmente. De hecho, las pérdidas... Corrientes fue una de las primeras provincias donde el Senado, cuando en el 2020 se prendía fuego la Argentina entera, 1 millón de hectáreas se prendieron en fuego en ese año. Lamentablemente estamos llegando casi al millón ahora, en solo el inicio del año. Ese año fue 1 millón de hectáreas, discutimos mucho esto. Y en cuanto nosotros pusimos a debate los 10 proyectos que teníamos presentados de protección mínima, presupuesto mínimo de protección de humedales, el Senado correntino se expresó en contra con, bueno, sus autoridades tratando de bloquear la posibilidad de que una ley nacional se discute. En contra de la ley de humedales. En contra del tratamiento. Del tratamiento. De la ley de humedales. Ni bien se empezó a tratar cuando no sabía ni siquiera qué es lo que estábamos tratando, porque imagínate que si teníamos 10 proyectos, teníamos proyectos de toda índole en el Congreso de la Nación. Nosotros hicimos un trabajo grande desde la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y ahí logramos a final de ese año dictaminar con una mayoría abrumadora en nuestra comisión, 23 diputados y diputadas acompañaron ese proyecto, un dictamen que después durmió el sueño de los justos en el resto de las comisiones. Y que hoy justamente lo que se está, por ejemplo, los esteros de Liberá, la faltante de agua producto en mucho de los bosques y de las plantaciones forestales que absorben, ¿no? La actividad, una cosita, la actividad económica afecta sin dudas al ecosistema y la no regulación de la actividad económica es lo que no permite a nosotros como Estado ver qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué se preserva, qué no se preserva. Digo, el modelo que hoy viene funcionando en la Argentina es el de hago lo que quiero, tranquera para adentro y preservo el lugar que llegamos a preservar. Y eso es tiempo que están ganando para hacer estas cosas que estamos viendo. Vamos a mostrar el mapa ahora, Alejandro, ya, pero esto es el mapa actualizado a hoy. Fíjense los focos activos. Alvear, Santo Tomé, muy preocupante, Virasoro, Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Concepción 3, Carlos Pellegrini. Los contenidos con el verde, Caacatí, y los extinguidos en Mercedes y San Martín. Y en el medio
acá, los esteros de Liberá. Esto. Los fuegos están rodeando los esteros, incluso avanzando porque la cantidad de agua hoy se ha disminuido notablemente. Sí, Alejandro, quería decir. Mira, hay una decisión política también. Está muy bien lo que dijo el diputado. Salió de una comisión. Habían otras 3 comisiones que tendrían que haber hecho un dictamen, que se tendría que haber tratado en el Congreso. Durmió. Ahora, es una decisión política. ¿Te acordás cuando el fin de año se podría haber tocado este tema, la ley de humedales? Ni siquiera apareció en el listado de las propuestas para las extraordinarias. Para nosotros, si se habría tocado en ese momento, no te diría que se podría haber evitado esto, pero sí habría sido una gran ayuda. Esto ya lo hemos visto. ¿Ustedes están a favor? ¿Lo van a votar a favor? Totalmente. Ahora, lo que pasa es que hay una decisión política que no se ha tocado esto. Hace unos cuantos meses, 11 provincias. ¿Y vos decís que hay una decisión política que del gobierno, que le temen a estos sectores que se oponen? Y seguramente no van hasta el final. Y eso es lo que nos preocupa. Hicieron campaña. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y otro tema más, con lo que decía Peretti sobre las grandes exportadoras. Te cuento, una de esas en Jujuy fue Ledesma, claro. ¿Entendés? De las que exporta, pero a la vez que ganan muchísimo dinero, son las que después mantienen condiciones de precariedad y de trabajo, ¿no? Y bueno, hoy se está produciendo despidos a muchos trabajadores que por ahí trabajan en el citrus, en el campo, por enfermedad, lo echan. Bueno, cuando hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se han favorecido estas grandes empresas, después son las que aplican una especie de reforma laboral que hoy la está pagando el pueblo trabajador, ¿no? Ahora después vamos a ir con ese tema. Pero, ¿por qué, Pedro, en base a lo que decía el diputado Grosso, por qué se están oponiendo los que ahora sufren las consecuencias de no tener, por ejemplo, una ley de humedales? Porque los humedales son un recurso de una ganadería de bajo costo. Hay grandes cantidades de cabezas de ganado que son bañados, son pastos naturales, no hay que resembrar, no hay que hacer nada, y eso es muy, muy rentable, y ahí en la Argentina la actividad ganadera está muy concentrada también, como en todos los lugares. Esa es la principal causa que se oponen al tema de la ley de humedales. Muchos también humedales se usan para barrios cerrados, no te olvides que muchos humedales están en barrios cerrados, claro. Entonces se valoriza mucho, ¿por qué? Porque tienen los lagos artificiales, porque tienen cuestiones artificiales, acá se valoriza todo lo económico, menos la cuestión humana. Entonces, yo creo que ese es el principal obstáculo. Mirá, yo veo los incendios que hubo en las islas del Delta. Bueno, pero eso es intencional. Son todos intencionales. Claro, yo porque ahí, ¿por qué se hacen eso? Muchas veces para recuperar montes. Yo hoy hablé con gente de Corrientes. El 85% de los focos de Corrientes son intencionales. Sí. Pero la sojización influyó muchísimo porque sacó 10 millones de hectáreas de ganadería de la pampa húmeda y la llevó a zonas mal llamadas marginales o extrapampeanas. Esos son los humedales, esos son las islas del Paraná, eso es Chaco y toda la zona que se fue la ganadería hacia ahí. En el año 97, en el delta del Paraná, había 170.000 cabezas de ganado porque estaban sobre todo en estas tierras marginales que después la expansión de la frontera de la soja ocupó con soja, y hoy hay 1.700.000, o hace unos años había 1.700.000, y esto es lo que dice Pedro recién, la actividad de la quema, que cuando se hacía más marginalmente o con menos densidad de producción en esas tierras no afectaba, hoy afecta. Hoy afecta. La forestación, las arroceras en Corrientes desvían los arroyos para inundar sus campos y secan zonas enteras. Claro. Desvían los arroyos para secar un campo para después plantar eucaliptus y pinos, y los pinos y los eucaliptus, como son plantas no nativas, absorben el doble o el triple de agua que lo que hace hoy nos un decían árbol nativo. justamente que los que rodean a los esteros de Liberá están absorbiendo parte del agua, no solamente por la bajante histórica del Paraná, sino porque todos los bosques están absorbiendo agua. Hay un fondo de inversión de la Universidad de Harvard muy importante, que se ha quedado con la que era la vieja estancia de los Romero Ferri de más de 30.000 hectáreas y que la han plantado de... Y mira, si no era importante tratar el proyecto de humedales. Muy importante. Y un tema con la ley de humedales. Quédense ahí. Que está muy interesante, de esto no se habla, pero hay que hablar. Pausa y volvemos. Cortita, quédate ahí y volvemos con este tema. Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag Acuerdo en Puerta. Tenemos en exclusiva, con información, adelantado lo que se viene del acuerdo que el gobierno tiene previsto antes del fin de semana ya tener acordado
hoy en un 99% ya cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Diputado Grosso, ¿querías decir algo antes de...? Sí, que me parece central para... Nosotros podemos debatir la discusión de ayer, quién ayudó más, quién ayudó menos, podemos debatir qué partido político, Si queremos construir el acuerdo de la ley de humedales, lo que hay que construir primero es el acuerdo de que la ley de humedales no prohíbe ninguna actividad. Lo que viene a hacer la ley de humedales es a regular la actividad. Y lo que no hay, en eso que vemos en Corrientes, en eso que vimos en el Delta del Paraná, en eso que vemos por todos lados, es regulación del Estado. Lo que no regula el Estado, después de alguna manera el mercado lo termina destruyendo. Ahí diste la palabra maldita para estos sectores, que no les gusta que los regulen, que no les gusta que los toquen. El principal caballito con el que ellos se paran es que la ley de humedales va a prohibir la actividad arrocera, va a prohibir la actividad forestal, va a prohibir la actividad ganadera. Que se puede prohibir lo una dicen actividad? En los diarios monopólicos de este país, lo dicen los periodistas columnistas de temas agrarios de eso, y se la pasan diciendo. Un periodista llegó a decir que si se aprobaba la ley de humedales había que retirar las vacas de la cuenca del río Salado. Ese nivel de miedo y de presión le meten a los sectores económicos que muchas veces después terminan presionando también sobre sus representantes en cada provincia, ¿no? Alejandro, hay que avanzar en esto. Mira, nosotros creemos que hay que avanzar cuanto antes esto. Yo creo que la demora es una decisión política que ha tomado el gobierno. Creo que no ir a enfrentarse a estos sectores que estamos diciendo, ¿no?, que son los que toman a los humedales como negocio, se aprovechan. Bueno, a esos sectores hay que enfrentarse. Por eso nosotros venimos planteando la necesidad de que se haya tocado y que se vuelva a tocar. Lamentablemente esto, el gobierno es una política, a nuestro entender, consciente de haberla dejado que no se trate, que no esté en las extraordinarias. Ahora pierde estado parlamentario, el Frente de Izquierda lo va a plantear el proyecto, pero también nos preocupa, ¿no?, la situación de Corrientes, que esto se podría haber evitado. Por eso también desde el Frente de Izquierda estamos planteando que el ministro Cabandier venga al Congreso. Necesitamos que dé explicaciones porque queremos saber cuánto se ha invertido para prever esta situación, los acuerdos con el gobierno de Corrientes, si haya habido una colaboración o no. Digamos, esto la verdad que es un desastre, ¿no? Vuelvo a repetirte, esto es solamente una muestra de lo que vivimos hace unos cuantos meses con 11 provincias donde había incendio y el ministro no había dado explicaciones, por eso creemos que tiene que ir a Congreso. ¿Y va a insistir el Frente de Todos con esta ley para el nuevo periodo que abre el presidente de la semana que viene? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando ya en la representación de ese dictamen que habíamos construido en acuerdo con todos los bloques, y además el ministro de Ambiente se comprometió a presentar un proyecto también. Bien, esto es muy importante. Esto es lo que hay que debatir seriamente en la Argentina. Dejar las obviedades de Twitter y todo. ¿Por qué no se sientan? Porque en definitiva, a mí no me entra en la cabeza lo primero que dijiste, que la Cámara de Senadores de Corrientes rechazó el debate. ¿Pero quiénes están representando a los senadores en Corrientes? ¿Qué son estos? ¿Representantes o son representantes del pueblo? ¿Cómo van a censurar un debate? Es increíble. No, sin dudas, pero además hay que pensar una cosa y que para mí es central en encarar el debate este año, que es que esto tiene que ser un acuerdo extrapartidario. Esto tiene que ser un acuerdo grande. Pues nosotros estamos planteando la regulación del cuidado del ambiente, que tiene que ver con poder construir un modelo de desarrollo que incorpore una perspectiva ecológica, porque tenemos este desastre ecológico en puerta, encima, no en puerta, encima. Y si nosotros no pensamos el modelo de desarrollo que necesita la Argentina, una perspectiva ecológica, lo único que hacemos es generar más pérdidas, como le pasó hoy a Corrientes. Tomando el cambio climático que ya está entre nosotros, ¿no? ¿Qué iba a decir Pedro? La mesa de enlace está en contra de la ley de humedales. Sí, claro, Qué grandes raro. detractores. Pero se animaron a venir al debate que hicimos en el Congreso, se animó la sociedad rural a venir a decir que estaba en contra. Ahora, ¿por qué están en contra? ¿Por qué ¿Qué ellos dicen? plantean la prohibición de la actividad, ellos plantean que le ponen muchos límites, ellos plantean... Lo que no quieren es incorporar a los costos de producción los recursos que tienen que destinar para cuidar el ambiente. Claro, quieren avasallar todo y avanzar sobre los esteros de Liberá, como hacen quemar, como hacen en el delta entrerriano, que ahí también se ha originado mucho de los problemas, quemar, como queman indiscriminadamente, no quieren que los controle, no quieren que les toquen nada, ¿no? Gato, yo creo que hay que tomar una agenda ambiental, no solamente para prever esto. Ya vemos cómo también en la política argentina las ambiciones de las grandes multinacionales extractivistas, de los hidrocarburos, de las mineras, son una de las
primeras Claro. que han, lamentablemente... Bueno, el tema alimentos, ahora vamos a meter con Sí. el tema alimentos monopolios, pero antes, volviendo a lo del inicio, que la sociedad rural en el medio de esto diga las retenciones, y acuden a la justicia, voracidad. Aparte de voracidad, yo creo que hay una actitud golpista. Yo creo que es una actitud desestabilizadora. Pensá por un instante que la justicia le dé razón. Pensá Algún juez van a encontrar en Córdoba. En primera instancia, y por eso lo pusieron en Córdoba, Sí, y por eso fueron con la Sociedad Rural de Jesús María, que es una de las más reaccionarias de toda la Argentina. Ahora, pensá por un momento qué sucede eso. Y cae automáticamente el gobierno, se desfinancia absolutamente el Estado, no se puede más ni prender la luz. Entonces, acá hay claramente una intención desestabilizadora que nosotros lo hemos denunciado muchas veces en este programa, que en el mejor momento del sector agropecuario de los últimos 20 años, como fueron los últimos 2 años del gobierno de Alberto y de Cristina, con récord de venta de sembradora, récord de venta de cosechadora, récord de venta de implemento agrícola, récord de venta de chata, récord de exportación de todos los lugares. Hoy récord de la soja, $600. Bueno, $600 la soja. En el medio de todos esos récords, le metieron 2 paros y 3 movilizaciones al gobierno. Es el único gobierno en la historia argentina que 10 días antes de asumir le habían hecho un paro. Sí. Es una cosa increíble. O sea que hay una falta... ¿Qué es lo que pasa? Me parece que acá hay un error conceptual que el gobierno debería tomar en cuenta. La mesa de enlace no puede ser el interlocutor exclusivo de la cuestión agropecuaria en la República Argentina. Bueno, no lo es últimamente. No, pero Está lo el es en gran complejo. medida. Ahora ha cambiado un poco Sí. con la llegada de Julián, que le ha abierto el juego Sí. a otros sectores. Al complejo Pero industrial, No puede ser porque son un partido político al servicio de la derecha neoliberal Total. argentina. Clarísimo, Entonces, clarísimo. es importantísimo que el gobierno no los reconozca. O sea, que reconozca la mesa agroalimentaria argentina. Pero lo la están UTT. haciendo ahí, ampliaron el juego, incluso con proyectos que ha presentado el complejo agroexportador también. Sí, ¿no? ese proyecto es un proyecto muy discutible. En su momento habrá que charlarlo muy seriamente porque no creo que beneficie demasiado a los sectores populares de la República Argentina y al precio de los alimentos. Bien, quería... No, mira, Sí. acuerdo con lo que dice, ¿no? Yo creo que son los sectores que han venido ganando muchísimo. Vos fijate que en época de pandemia son los que más han ganado. Bueno, los son monopolios esos- y los alimentos. son lo esos que intereses recién los que hay que tocar. No puede ser que hoy, en esta situación de pandemia, de crisis, sigamos perdiendo los sectores populares. Yo lo que te decía eso, hay que plantear una agenda ambiental y en esto te digo, hay que levantar lo que planteaba el pueblo de Chubut en defensa del medio ambiente, de la zonificación o de la zona costera, offshore. Digo, hoy hay que ver cuáles son los sectores que vienen ganando muchísimo. Una es el campo, las mineras, hidrocarburos, pero bueno, es una agenda Bien. que es de los ricos. Nosotros tenemos que pensar Totalmente. cuál es la salida para el país. Bueno, gracias Alejandro, un gusto tenerte y te vamos a sumar a los debates.